¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 16 de enero del 2021 y vamos a empezar con las sesiones de aprendizaje de este año. En esta ocasión nos acompaña, me parece ya por quinta ocasión consecutiva en la red LATAM de jóvenes periodistas, Aileen Truax. Aileen Truax es una periodista mexicana actualmente radicada en Estados Unidos, en Michigan, y desde hace ya varios años se ha convertido en una de las especialistas en periodismo de migraciones en América Latina. Aileen es coordinadora de contenidos del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, que impulsa la organización Por Causa en España. Es también colaboradora habitual de medios como New York Times en español, Washington Post en español, Revista 5W, Proceso, entre varios medios más. Es autora también de varios libros sobre temas de migrantes y migraciones, que les recomiendo mucho si les interesan, por ejemplo, los temas de Dreamers en Estados Unidos. Ella es autora de uno de los libros más vendidos sobre este tema en español y está actualmente pues, en una investigación adicional sobre este tema. Y pues le hemos pedido que si nos puede contar cuál es su visión sobre el tema de la migración y cómo generar una mirada crítica, pero ética y empática sobre estos temas en América Latina. Entonces, no sé, Aileen, ¿algo que quieras decir antes de presentar a los chicos? No, bueno, bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí y que sean tantos, me da un poquito de nervios, pero también me da mucha emoción saber que están en esto en sábado en la mañana, lo cual es muy alentador, así que vamos para adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Aileen. Bueno, voy a escoger a 5 personas brevemente, si se pueden presentar. Vamos a empezar, por favor, con Joana Osorio, para justo darle la voz a las personas migrantes de la generación. Hola, ¿cómo están? Hola Eileen, hola Jordi. Yo soy Joana Osorio, tengo 28 años, soy venezolana y estoy viviendo en Colombia, en Medellín. Muy bien, muchas gracias. Por favor, se me cambian un poco los nombres, con Carly, por favor. Hola, soy Carly, tengo 22 años y soy cubana y estoy viviendo en San José, Costa Rica. Muy bien, muchas gracias. Augusto, por favor. Hola, mi nombre es Augusto Magaña, soy de El Salvador, tengo 25 años y vivo en Barcelona, en España. Ok, bueno, no sé si Danae, Danae, porfa. Hola, soy Danae, tengo 27 años, soy de Nicaragua y actualmente estoy en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ok. Y bueno, ya no sé, la verdad es que no ubico a más que estén. Creo que Julieta no está. Juliana. Si escuchas, Juliana, por favor, preséntate. Y si no, Laura Valentina. Hola, soy Laura Valentina, tengo 23 años, soy de Colombia y actualmente estoy en Bristol, Inglaterra, por el momento. Hola. Ok, fantástico. Bueno, pues muchas gracias, chicos, chicas. Esto es solamente una probadita, Eileen, de la diversidad de esta generación. Hay personas que están desde Hermosillo, Sonora, hasta, bueno, Argentina, Uruguay, Paraguay. Es la generación más diversa y con más integrantes del Caribe. Es una generación que tiene también una gran cantidad de personas que viven fuera de las capitales de nuestros países, ¿no? Muy bien. Hay personas de Monterrey, de Yucatán, de pequeñas ciudades en Colombia, etc. Entonces, bueno, te dejo con la quinta generación de la red LATAM y le pido a Quetzali, por favor, que si me cubre unos 3 minutos. Adelante, Jordi. Hola, Aileen. Mucho Hola, gusto volver a Quetzali. verte. Igualmente, ya te extrañaba.
Sí, estaba Bueno. terminando de desayunar, por eso me conecté Ay, tarde. ya me dijeron que estabas con tu pozole. Sí. Que quede en el récord, que estoy muy envidiosa de ello. Ay, sí. Bueno, ya, ahora sí. Dale, Ok, Ale. comparto pantalla y tú me dices si se ve bien. ¿La ves ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Ale. Perfecto, ok. Bueno, si no hay más, empezamos. Porque ustedes son muchísimos, lo cual me da mucho gusto, y porque tenemos un tiempo limitado, vamos a dejar las preguntas para el final. A mí me habría gustado que interactuáramos un poquito más durante mi presentación, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora y como nos estamos volviendo expertos en Zoom, entonces vamos a avanzar, pero sí les pido que vayan guardando sus comentarios, sus preguntas y al final de la presentación voy a tratar de hacerla lo más rápido posible. Ahí te encargo, Quetzali, porque ya sabes que me cuelgo. Sí, claro. Ale. Pero para que podamos conversar un poco, ¿no? Me interesa mucho, sobre todo, ahora que sé que varios de ustedes quieren estudiar la migración, pero además son migrantes, igual que yo. Entonces, creo que esa es una conversación que ahorita puede ser muy interesante. Normalmente es interesante, pero ahorita, por cómo están los tiempos, ¿no? En los últimos 2, 3 años, el discurso en medios y el discurso político. Y vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces, vamos a empezar. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que migración es uno de los 3 grandes temas del siglo XXI. Ya vamos empezando la tercera década, entonces quiere decir, normalmente los grandes temas de coyuntura tienen impacto 2 décadas después, ¿no? Quiere decir que por lo menos hasta el 2050 vamos a seguir hablando de migración. Los otros 2 temas, obviamente, son feminismo y cambio climático. Y el caso de migración, de alguna manera, también involucra estos 2 otros grandes temas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad de las personas migrantes en el mundo son mujeres, 48 punto algo, ahorita lo vamos a ver, pero es casi la mitad. Y bueno, evidentemente las personas migrantes, sobre todo aquellas que están migrando por necesidad, se encuentran en una situación más vulnerable, que es una capa adicional en el caso de ser mujer. Y bueno, en el caso de cambio climático, pues todos sabemos, ¿no? Los desplazamientos humanos ya empezaron y van a ser mayores, en mayor número y en mayor distancia, si no paramos, bueno, aunque lo paremos, ¿no? Ya estamos viendo efectos de cambio climático. Entonces, bueno, vamos para allá. Vamos con numeritos, les prometo que no tengo muchos, pero creo que estos sí es importante que los tengamos. Pero me olvido, déjenme cambiar mi vista. Okay. No. Es que la pantallita me estaba tapando. Bueno, creo que es importante que veamos números para después ver todo lo que vamos a conversar, ¿no? El contexto de los numeritos siempre es importante si lo vamos a analizar desde el periodismo. Ay, espérenme un segundo. Ok, ya. Bueno, existen 272 millones de migrantes internacionales. Esto es, personas que actualmente están viviendo en un país que no es el suyo, ¿no? 272 millones de migrantes internacionales, que son un montón de millones de migrantes internacionales, pero que es el 3.5 de la población mundial. Y voy a regresar en un par de ocasiones a ese dato. Una división genérica, ¿no? Más o menos, de estos 272 millones de migrantes internacionales, hay 82 millones en Europa, 83 millones en Asia. En Norteamérica hay 58 y de ellos 46 están en Estados Unidos. En Centroamérica hay 2 millones de migrantes internacionales. En Sudamérica hay 8 millones y este dato me gusta. Estas cifras son de 2019, son las más actualizadas, pero en el caso de Sudamérica en particular, en 2015 había 6 millones de personas migrantes
viviendo en Sudamérica, inmigrantes viviendo en Sudamérica. En Centroamérica es 1.9 y en 2015 era 1.9. Entonces vemos que hay un cambio importante en el caso de Sudamérica y me parece que con un par de gráficas más podemos entender que entre otras razones la migración venezolana se está reflejando en ese número, ¿no? Porque la mayor parte de los migrantes venezolanos están moviéndose dentro de la región. Esta cifra creo que es sabida, migrantes venezolanos son 2,5 millones, hay quien dice que ya son 3 millones. Todas estas son cifras del 2019 y son las cifras que maneja Naciones Unidas. Siempre que hablo de migración internacional, y yo recomiendo también esto si van a hacer trabajos de este tema, esas son las cifras oficiales, digamos, o las más consistentes, porque es la única organización que tiene números de todos los países o de la mayoría de los países y que hace una actualización anual. Entonces, para hacer comparativos año con año, para hacer comparativos entre regiones, bueno, es digamos que la referencia base para todos los que trabajamos en esto, ¿no? De los migrantes, de los 272 millones de migrantes, 1 de cada 7 es menor de 20 años. Este dato es importante, ¿no? Debemos tenerlo ahí, aunque ha bajado en los últimos 2 o 3 años. Antes era 1 de cada 6. 140 millones son hombres, 130 millones son mujeres. Vamos más o menos mitad y mitad. Y 20 millones de estos 272 son refugiados. Es decir, ni siquiera el 10% de los migrantes internacionales, que son el 3.5% de la población mundial, son refugiados. Me interesa mucho ponerles estos números porque tenemos que ver la proporción de personas, ¿no? La magnitud de cada una de los tópicos que hablamos con estas poblaciones, de los emigrantes de Venezuela, de los millones de refugiados. Y proporcionalmente el espacio que le damos y la relevancia que le damos en cobertura cuando estamos hablando de ellos, ¿no? Se suele hablar de los refugiados como este problema enorme que nos está llegando a todos y que va a cambiar la dinámica en los países y nos van a dejar sin trabajo. Espérate, o sea, son 20 millones en todo el mundo, ¿no? Y ni siquiera los estás recibiendo tú, ¿no? La mayoría de los que se quejan. Entonces, para mí es muy importante que siempre regresemos a estos datos para poner en proporción, ¿no? Por supuesto, una persona que tenga que buscar refugio o asilo es terrible, ¿no? Pero creo que siempre cuando estamos haciendo trabajo de periodismo hay que recordar la magnitud para que también podamos nosotros medir, ¿no? El impacto que tienen los discursos en la forma que vemos a estas personas en comparación con el impacto que tienen estas personas cuando llegan a nuestros países, ¿no? Bueno, y ahí les puse la dirección, si quieren ir es migrationdataportal.org, es el portal de migraciones de la ONU, está en español también. Y si se interesan en el tema y les gustan los números, les juro que es Disneylandia, se van a quedar ahí horas y horas viendo porque tienen mapas interactivos, pueden hacer comparaciones por año desde, ya no me acuerdo, creo que 1970 y algo, pueden hacer comparaciones por región, por país, de migrantes, de inmigrantes, de mujeres. Es una maravilla. Entonces, bueno, les recomiendo y pasamos. Bueno, esto pone un poquito de manera visual los números de los que estamos hablando y me interesaba ponerles este mapa porque, bueno, ahí están marcados estos colorcitos, ¿no? Que son como la guía de cuáles son los porcentajes que tiene de migrantes cada uno de estos países. Bueno, vemos que hay un par que tienen un número más elevado. Vemos que hay unos que están entre el 10 y el 25%, que puede ser 10, me parece que es un promedio más o menos en países desarrollados, 25%, por ahí anda Canadá más o menos, un poquito más abajo. Pero lo que quiero apuntar aquí es que para nosotros en América, siempre el referente del país de inmigrantes es Estados Unidos. Es como un discurso que nos
ponen todo el tiempo, ¿no? Este es un país de inmigrantes y no es aquel país de inmigrantes. Estados Unidos tiene un 13% de inmigrantes, de población inmigrante. Está acá, ¿no? Y yo quiero que vean el color en los países europeos. Y es más o menos, ¿no? Y en algunos casos más del porcentaje de inmigrantes que tiene Estados Unidos. Y sin embargo, España no se ve a sí mismo como un país de inmigrantes, ni está en el imaginario colectivo como un país de inmigrantes. Francia no lo está, en fin, vean acá el mapa, ¿no? Y esta es la parte que me interesa. Y me interesa porque de alguna manera el caso estadounidense, como es como su eslogan, ¿no? Lo del país de inmigrantes, ha visibilizado mucho la presencia de los inmigrantes en su país para bien y para mal. Pero estos otros países, mi experiencia trabajando en algunos de ellos es que no se ven a sí mismos como países de inmigrantes, aunque tengan porcentajes similares a Estados Unidos. Y si tú no te ves a ti mismo como un país de inmigrantes, si tú no crees que tu población está formada en una parte importante por inmigrantes, no vas a desarrollar políticas públicas para los inmigrantes, no vas a abrir los espacios para que estas comunidades tengan representación. Y me parece importante mencionar esto porque aunque tenemos porcentajes relativamente bajos aún en América Latina, es claro que en algunos de nuestros países está aumentando la población inmigrante y me parece que corremos el riesgo de esto mismo, ¿no? De decir, aquí hay unos inmigrantes, pero en realidad no son tantos o son muchos más, pero no nos vemos a nosotros mismos como este país está hecho con inmigrantes y eso es algo que inevitablemente va a ocurrir en los próximos años. Encontré esta mapita, usualmente hablo en general en este taller de migración en América Latina, pero bueno, me parece que amerita, ¿no? Ahora, sobre todo ahora que ha habido mucha más atención en la migración venezolana debido a COVID, hay más información disponible y creo que habría que ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, encontré este mapa con los países de destino de los refugiados venezolanos y si ven más o menos los números, grosso modo, no me voy a detener mucho en eso, pero fíjense cómo una suma así general más o menos nos da los 2.53 millones de los cuales estábamos hablando en nuestros números anteriores, pero es muy interesante ver cuál es la distribución, ¿no? En Estados Unidos se piensa que hay una llegada masiva de venezolanos y bueno, hay 300,000 venezolanos en un país de 310 millones de personas, ¿no? Realmente no es muchísimo, pero sí podemos ver como por ejemplo Colombia o Perú tienen números importantes y me gusta mencionar esto porque a pesar de que hay muchos casos y cada vez es más frecuente encontrar migrantes que recorren distancias muy grandes desde su país de origen hasta su país de arribo, en general todos los migrantes tienden a migrar dentro de su propia región. Y esto está pasando en América Latina también, nos ha pasado en el bloque Centroamérica, México, Estados Unidos, en Europa también pasa y en África también pasa, ¿no? En Asia. Las migraciones más numerosas siempre son interregionales. No son los porcentajes más altos los que están en Asia y llegan a América, los que están en África llegan a América, aunque ya conocemos muchos casos de estos en América Latina, pero es importante tener en mente que en nuestra región, en América Latina, la migración internacional suele ser también migración regional, ¿no? Por eso es importante que nos empecemos a conectar. Vuelvo a mi número Si solo el 3.5% de la población mundial son migrantes, ¿por qué nos parece peligrosa la inmigración? Porque todo el tiempo cuando hablamos de inmigración no estamos hablando de una bendición, no estamos peleándonos porque lleguen los migrantes a nuestros países. Hablamos de esto como si fuera algo que va a tener un impacto terrible en las economías desarrolladas, en las economías que no están tan desarrolladas, bueno, ya saben que lo que se dice siempre es primero nosotros y luego ellos, porque ellos, pero es solo el 3.5% de la población mundial. ¿Por qué en los problemas de muchos países está el asunto de la inmigración que nos está llegando? Bueno,
Mi hipótesis es que hay miedo, es que hay desconocimiento y desde luego hay un prejuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber uno de esos tres factores. Bueno, porque el inmigrante, el que viene de otro lado, luce diferente, porque profesa otra religión. Esto no es tan evidente en el caso de América, pero en Europa esto tiene mucho que ver, ¿no? Hay una queja, digamos, ¿no? Una antipatía en las narrativas sociales hacia los inmigrantes, pero suele ser hacia los inmigrantes africanos, hacia los inmigrantes musulmanes, aunque Europa también está lleno de inmigrantes latinos y esos no reciben el mismo trato en medios de comunicación por parte de discursos políticos que los inmigrantes que son musulmanes, ¿no? Hay un factor ahí religioso y de cultura. Cuando tienen una dieta distinta, ¿no? Cuando tienen prácticas culturales que son desconocidas para nosotros, nuevamente, ¿no? En el caso de países árabes y africanos, hay algunos rituales, es decir, nosotros podemos ir a misa y traer un crucifijo colgado todos los días, pero si hay una persona que decide rezar 3 veces al día en, orientado hacia la Meca, entonces vemos que eso es un peligro, ¿no? Eh, También esto ocurre cuando el migrante es pobre o cuando no tiene educación formal. Usualmente cuando se trata de un cineasta, de un pianista, de un actor, la forma en que se ve es diferente. Cuando se tiene una orientación sexual distinta a la que los colectivos creen que debería de ser la adecuada y cuando se tienen ideas políticas diferentes. Pero quería hacer yo y bueno, seguramente a ustedes se les ocurren otros y se les ocurren, me dicen para que sumemos a la lista, pero esto, esto genera miedo, el miedo se genera porque hay desconocimiento y porque tenemos prejuicios. Y yo quiero aquí apuntar que yo no estoy segura de que la xenofobia, ¿no? Que es el miedo al otro, el miedo a los que son de fuera, el miedo a los que no son nosotros, es lo mismo que el odio. Mi conclusión, en 16 años trabajando principalmente en Estados Unidos, donde el tema está vigente, es que no necesariamente, ¿no? Que la xenofobia se cura con información. La xenofobia se cura con conocimiento. Se cura rompiendo el miedo, perdón, y rompiendo el prejuicio. El odio es otra cosa, ¿no? Ciertamente hay mucha gente, hay muchos grupos en muchos países que son blancos supremacistas o que son grupos de odio que se dedican como consigna de vida, digamos, a difundir una idea de un grupo superior a otro grupo. Pero nuevamente, en mi experiencia, yo creo que el grueso de las personas que tienen un discurso antiinmigrante lo hacen por miedo, lo hacen por desconocimiento y por prejuicio, pero no necesariamente porque odien a la otra persona. Y si ese es el caso, me parece que tenemos esperanza. Hay manera de revertir esa situación. Este ejemplo a mí me encanta. ¿Cómo se hace una tortilla española? Este es un ejemplo que usa Fundación Por Causa en algunos de sus talleres y a mí me gusta muchísimo, ¿no? Tenemos miedo a quienes son de un sitio que no es el nuestro, tenemos miedo a quienes lucen de una manera distinta a la nuestra y tenemos miedo a quienes tienen prácticas culturales diferentes a las nuestras, ¿no? Y la idea es, somos muy diferentes, no podemos estar juntos, ¿no? Somos un peligro para todos y entonces, no, tendremos que estar separados, ¿no? Es muy gracioso que la tortilla española, que en todo el mundo se conoce como tortilla española, una tortilla con papas, patatas y cebolla, los ingredientes pues son la papa, que es peruana, el huevo, cuyo origen está en India, y la cebolla, cuyo origen es de Asia Central. Y si no tuviéramos esta combinación, y si estos elementos tan diferentes entre sí, tan ajenos entre sí, no se hubieran mezclado, España no tendría uno de sus platos tradicionales que son como su icono cultural, ¿no? El ejemplo a mí me gusta mucho porque creo que lo podemos expandir a muchísimos ámbitos y además es muy gráfico. Cuando quieran explicarle a alguien
¿Por qué es bueno que tengamos diversidad en las comunidades? Este ejemplo me gusta mucho. Entonces, para empezar a cambiar esta dinámica, para empezar a cambiar la narrativa que tenemos y el desconocimiento que hay en la sociedad, que genera miedo y que genera prejuicios, bueno, lo primero es entender quién es el otro, de dónde viene, ¿no? Entenderlo. Encontrar lo que tenemos en común. Desde luego hay cosas, sobre todo en ocasiones lo que es más evidente a la vista, a la percepción, que somos muy diferentes, pero en realidad solemos tener más cosas en común que lo que tenemos en diferentes, porque somos seres humanos, porque amamos, porque sufrimos, porque bailamos, porque tenemos hijos, porque tenemos padres. Hay una serie de valores que son como inherentes a nuestra naturaleza humana que nos ponen en común mucho más allá de todos los otros factores que mencioné anteriormente. Y esto quiere decir que si podemos hacer eso, podemos encontrar lo que tenemos en común, podemos construir juntos nuestra tortilla española. Si de lo que se trata es entender al otro para luego explicarlo a quien le toca, bueno, ahí es donde entramos nosotros. Desde luego podríamos decir le toca a los gobiernos, podríamos decir le toca a las organizaciones, le toca a las escuelas, pero las escuelas tendrían que estar haciendo eso y creo que algunas están haciendo eso, pero los políticos o los gobiernos son políticos, ¿no? Difícilmente podemos pedir que actúen de una manera diferente a la que su agenda política marca. Y la mayoría de la gente construye las narrativas con respecto a los principales temas sociales a partir de los medios de comunicación. Son dos vectores que son los que van conformando el discurso público, el discurso político y el discurso mediático, ¿no? Lo que vemos en estas dos líneas es lo que va configurando la narrativa que existe sobre algunos temas, en este caso la narrativa sobre migraciones. Desde luego no podemos controlar el discurso político, a menos que seamos políticos, pero no todos aquí somos personas muy honestas, entonces no podemos controlar el discurso político y el discurso político trae una agenda y su papel es convencer a gente de lo que a ellos les conviene. Pero sí podemos controlar el discurso de medios, de hecho es nuestra obligación controlar el discurso de medios y evitar que sea solamente un reflejo o un paralelo del discurso político. Posiblemente ustedes estén pensando, eso ya lo sé, ¿no? Soy periodista y entonces, bueno, yo soy muy sensible a los temas y puedo entender perfectamente. Y les quiero solo plantear este ejercicio. Pienso que si ustedes ven estas imágenes, ustedes saben que estas son imágenes de personas migrantes. Estas son las imágenes que vemos en los diarios, en los telediarios, en documentales, en internet sobre los migrantes, ¿no? Son estos migrantes que van en tránsito, que suelen hacerlo en condiciones no necesariamente en las mejores condiciones, a veces en una situación de ilegalidad. Y si ustedes ven estas imágenes y yo les digo, ¿qué es esto? Estoy segura que la mayoría de ustedes me van a decir, son migrantes. ¿Trae chorizos sueltos en platito desechable? Si yo les pongo estas imágenes y yo les digo, ¿quiénes son estos? Me van a decir, son personas famosas, son actores, son estrellas, pero en ningún momento me van a decir que son migrantes. Y todos ellos son inmigrantes. Bueno, Gabo fue, pero vivió muchos años en México. Hay una construcción que tenemos en nuestra mente sobre cómo se ve un migrante y sobre quién es un migrante, que incluso nosotros, porque somos un producto de esta sociedad que tiene una narrativa ya construida, tenemos como muy dentro de nosotros, ¿no? Muy absorto. Cuando tú estás en tu redacción y quieres trabajar un tema sobre migración, no te piden que vayas y entrevistes a Messi, ¿no? Te piden que vayas y entrevistes a una persona que acaba de llegar de un país, que vino con muchos trabajos, que tal vez no tiene papeles, etc.
Cuando tú le dices a un editor, te traigo fotos o te traigo imagen de migrantes, ese editor lo que espera ver es a alguien brincando la valla o cruzando la frontera, cargando un montón de cosas, subido en un tren, en el caso de Europa en una patera, ¿no? No esperan ver a un señor de traje y corbata sentado junto a una mujer guapísima con un vestido elegante, ¿no? Eh, y lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí nosotros como periodistas, no porque seamos muy malos, es porque somos producto de la sociedad. Tenemos que empezar a revisar también cuál es nuestra propia concepción del concepto de migrante y del concepto de migración para empezar a cambiar el discurso. Porque yo estoy segura de que no hay muchos gobiernos que se quejarían de tener estos migrantes. Bueno, Donald Trump sí se queja de Jorge Ramos porque fue y le hizo preguntas, pero es una excepción. Pero en general, la sociedad no ve, eh, no ve a los migrantes de cuello blanco, ¿no? El concepto de migrante es otro y ese es el que hace que existan prejuicios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para entender, a mí me parece que lo primero es tratar de ver las causas de la migración, ¿no? ¿Por qué migramos? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué migra la gente? Uno dice, bueno, porque la gente quiere una vida mejor, ¿no? Esa es la frase que se busca. Sales de tu país para buscar una vida mejor. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en qué consiste esa vida mejor. Eh, Creo que la idea más generalizada que hay es de que un migrante sale de su país porque quiere mejorar su situación económica, porque quiere llegar a otro país, ganar más dinero y en ocasiones mandar ese dinero de vuelta a casa, donde están los padres, donde a veces están los hijos, donde todo. O si salió con toda su familia, simplemente lo que quiere es tener un ingreso que le permita que sus hijos tengan una vida mejor. Pero no es la única razón, aunque es la que más se cita y en la que más nos enfocamos desde la narrativa mediática, no es necesariamente la razón única, ¿no? Hay muchas otras razones y si las entendemos y somos capaces de explicarlas cuando estamos haciendo periodismo, estamos contribuyendo un poco a ese cambio de narrativa. Razones para migrar, porque escapas de la guerra, porque escapas de la violencia de Estado, perdón, o porque escapas de grupos criminales de los cuales no te puede proteger el Estado, ¿no? Son los casos de refugio o los casos de asilo. Hay gente que huye de la discriminación por su orientación sexual, ¿no? Y esto ocurre en nuestros países latinoamericanos con mucha frecuencia. En Estados Unidos hay casos a los cuales se les ha otorgado el asilo político porque son personas que son transexuales o que son homosexuales y que han sido agredidas violentamente en sus comunidades en América Latina. Eh, Aquí quiero apuntar también otra cosa, el caso de las personas musulmanas. En la cultura musulmana está, está penado, está prohibido, ¿no? Digamos, la homosexualidad. Y entonces, en ocasiones, personas con orientaciones sexuales diversas salen de sus países para poder vivir su sexualidad libremente. Y cuando estas personas son deportadas, las estás deportando casi directamente a una condena de muerte, ¿no? Hay casos en los que es verdaderamente delicado entender cuál es la razón por la cual la persona ha salido de su país. Casos de gente que huye de la violencia doméstica, desde luego para estudiar, la gente que sale porque el campo se ha vuelto improductivo, que es el caso en países de Asia, el caso en países latinoamericanos y algunos de África, eh, y muchas veces por el cambio climático, ¿no? Se dan estos casos por razones médicas. A veces en tu país no existe el tratamiento o la medicina o la tecnología que permite salvar la vida de tu hijo y en otros sí, pues bueno, te vas para allá por reunificación familiar y algunas otras. Eh, Entender esto y luego explicarlo, a mí me parece una de las partes fundamentales para romper miedos y para romper prejuicios. Porque sí, a lo mejor podemos identificarnos con alguien que quiere ganar más dinero, que quiere ganar unos dólares y mandarlos de vuelta a casa, pero creo que es un poquito más probable, ¿no? Que hay un lazo más sensible
si escuchamos la historia de una mujer que está huyendo de la violencia doméstica, o si hay alguien que quiere sacar a sus hijos de una zona donde hay grupos criminales coludidos con el Estado, porque tenemos hijos, porque tenemos padres. Hay una manera por ahí de empezar a identificarnos, que va mucho más allá de se fue para ganar dólares. Creo que el trasfondo de todo esto y la principal narrativa que tenemos que cambiar es la concepción, la noción que hay de migración como algo que es ilegal, como algo que es un delito, y en los migrantes como personas que son criminales. Todos los puntos que mencioné previamente y algunas de las cosas que vamos a ver en las siguientes diapositivas están orientadas a esto. En la narrativa de medios tenemos que empezar a dejar claro que migrar no es un delito, porque ese es el mensaje que nos están mandando constantemente desde el discurso político. En la gran mayoría de los países, la presencia ilegal, la presencia sin documentos migratorios en el país suele ser una falta administrativa. Es decir, ni siquiera no es un crimen, en ocasiones no es siquiera un delito mayor, es una violación a la ley, una falta administrativa, ¿no? Entonces, criminalizar el flujo de personas entre países es tarea de los políticos para que ellos logren sus cosas, pero no es la tarea del medio de comunicación. Vamos a dar un vistazo rapidísimo a la imagen que hay del migrante o de la migración en la prensa. He elegido algunos ejemplos, pero estoy segura de que ahora les van a venir a la mente a ustedes muchos más y ojalá se les prenda ahora la antena y en adelante cada vez que vean algo puedan identificar estas cosas que estamos haciendo nosotros los periodistas. Y yo quiero enfatizar que creo que en muchos de estos ejemplos no hay dolo por parte del periodista y no hay dolo por parte de los editores, en algunos sí, pero en la mayor parte es simplemente que nosotros tenemos ya metido un chip que nos hace usar un lenguaje, que nos hace usar ciertas imágenes, que nos hace presentar la migración de la forma en que aparentemente tiene que presentarse en medios. Y bueno, me parece que estamos muy a tiempo de cuestionar esa forma, ¿no? La primera es presentar a los migrantes como víctimas, ¿no? Los menores migrantes son víctimas de abuso y se usa la palabra víctima. Y si tú ves este diario en los kioscos o allá afuera, ¿no? Aunque no lo compres, tú vas pasando y tú ves esta portada y en tu mente migrante y víctima se queda, ¿no? Permanentemente vinculada. Y si este es un discurso que te repiten todos los días, pues bueno, lo vas reforzando. Venezolanos mendigan, la palabra mendigan, en Bolivia, uno de los países más pobres de Sudamérica. Creo que si nos esforzamos podemos entender la intención de quien escribió ese titular, pero el nivel de victimización que está haciendo de esta comunidad, bueno, pues me parece que va mucho más allá de lo que es correcto y que estamos muy lejos de que eso nos ayude a entender. La migración como problema. Esto a mí creo que es una de las cosas que más me molesta, ¿no? Estoy tomando dos ejemplos. El primero, es de una, ¿qué hice? Ok, es de una página del gobierno que hace análisis y estadísticas y numeritos sobre el gobierno. Pero en esta encuesta le preguntaron a la gente, no le preguntaron, ¿cree usted que la migración es un problema? Sino que le preguntaron, ¿qué tan serio cree que es el problema de la migración? Entonces, desde la pregunta ya están dando por hecho que la migración es un problema. Y lo que quieren ver es si es poquito problema o mucho problema. Pero dar por hecho que la migración es un problema, cuando estás haciendo una encuesta desde una agencia de gobierno, me parece la cosa más sin sentido que hay. ¿Cuánta gente vio esto y nadie fue capaz de decir, hey, aquí hay un problema, ¿no? Y bueno, lo vemos desde luego también en los medios, ¿no? Venezuela se convierte en un problema hemisférico. Madre mía, un problema hemisférico. Y quiero que vean aquí abajo que nos hablan de una avalancha de venezolanos. Es que yo me imagino un tsunami de venezolanos cayéndome encima, que yo no sé cómo vamos a poder vivir.
¿no? En un país, un país como Estados Unidos, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que tiene 310 millones de personas, ¿cómo es que 2 millones, 1.300.000, como vimos, van a ser un problema hemisférico, una avalancha? Las palabras que estamos usando están creando los cajoncitos mentales de las personas y eso se va a ver reflejado en la forma en que tratamos a los inmigrantes, ¿no? La migración como un crimen, ¿no? Trump, los migrantes deportados son todos criminales. Bueno, ya nos pasó a molar, ¿no? Y además, esta nota, esta cabeza, fue publicada en La Jornada, que se supone que es uno de los diarios muy progresistas de México, ¿no? Es un diario de izquierda, y ni siquiera pone comillas, ¿no? En lugar de cuestionar, que es el trabajo de los periodistas, cuestionar lo que está diciendo un político, lo que hizo La Jornada en este titular es volverse portavoz del político. Tomó la declaración falsa, llena de odio, del político y la puso tal cual en primera plana y esa primera plana se difundió por todo el país. Ese no es el trabajo del periodista. Acá, ¿no? La policía dice que un tipo que chocó estaba esto es en Estados Unidos, estaba ahí ilegalmente. ¿Qué tiene que ver el estatus migratorio del que chocó con el choque? O sea, si no tienes papeles, manejas peor, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es importante poner illegally en una nota sobre un accidente fatal? Y bueno, acá sabemos que sí hay algunos diarios que son un poco más sensacionalistas y entonces lluvia de ladrones venecos, bueno, eso es algo, este es un diario peruano y bueno, me parece que no tengo que agregar mucho más a este titular. Siguiendo por esa línea, cuando estaba buscando ejemplos, hay muchísimo sobre Venezuela, ¿eh? Encontré sobre todo en Perú que hay varios titulares que apelan al asunto de la criminalidad, ¿no? Una banda venezolana que roba joyerías, la migración venezolana causante del desempleo de los peruanos, este argumento que escuchamos con mucha frecuencia. Los medios que presentan imágenes de migraciones masivas y desordenadas. Esta fotografía del New York Times, que no tiene en absoluto ninguna otra referencia porque la nota está dentro. Entonces, si tú ves la fotografía nada más y ves el pie de foto, son migrantes venezolanos en no sé dónde de Colombia. Y esta es la imagen que te estás quedando tú de los migrantes venezolanos. Sin contexto, sin historia, sin nada. Esto se va a la portada del diario más leído en el mundo, sin ningún contexto. Y esto es lo que se queda en la mente de las personas. Esos son migrantes venezolanos. Hay un caso parecido en el caso de España, la frontera española con África. Hay una dinámica que es muy parecida a la de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Que es la construcción de estas vallas con las que se busca detener la migración y la gente que va a saltar la valla, el muro, lo que le pongan, pues porque así es, ¿no? Porque no puedes detener la migración con una pared. Y este medio, en Melilla, en la ciudad fronteriza, suele utilizar estas fotografías, ¿no? Que nuevamente son como de una migración desordenada. Más aparte aquí el titular es, ¿no? 5 guardias civiles heridos tras el intento de asalto de 300 inmigrantes. Pero lo importante son los 5 guardias civiles que recibieron orines y escupitajos con ébola y piedras, ¿no? La nota es que 5 guardias recibieron escupitajos con ébola y piedras, y no que hay 300 personas saltando una valla que tiene una malla de estas de navajita, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero tiene un nombre esa Alambre de malla. púas, ¿no? No, las que tienen navajitas, concertinas, se llaman concertinas, y no es púa, sino navaja. Esas concertinas están puestas ahí y hay personas colgadas de esa valla, pero la nota son 5 guardias civiles. Aquí la palabra favorita siempre es avalancha.
no sé por qué, pero el uso del lenguaje que tiene que ver con desastres naturales para hablar de la migración es súper común y la verdad es que es... espérenme un segundo. Sí, ya me están mandando a que me pare, ahorita paro, para hacer un break para preguntas. Pero bueno, esto del uso de avalancha, tsunami, flujo, ahora no me acuerdo de otras, pero piensen, o ojalá a partir de ahora puedan analizar el lenguaje que se utiliza y el lenguaje que tenemos vinculados a desastres naturales se usa mucho para la migración. Y aquí tengo 3 ejemplos de avalanchas, ¿no? Una avalancha de pateras desborda el Mediterráneo español. Es que yo me imaginé todo el mar Mediterráneo lleno de pateras, está desbordado. Y aquí abajo dice, más de 300 inmigrantes han llegado desde el viernes. Esa es la avalancha de pateras que ha desbordado el Mediterráneo español. España afronta una avalancha de inmigrantes. La policía, no sé qué, los datos biométricos de 629 sin papeles, ¿no? Éxodo, la avalancha de venezolanos hacia Colombia. Entonces, bueno, esto va creando una imagen, una idea y una narrativa sobre migraciones todos los días para la gente que ve los medios. Después de esta paro, Jordi, nada más les quiero hablar de esta que es una joya. Hay un 154% más de migrantes irregulares en España. Un 154%. El total son 50,000 que llegaron en un año. Quiere decir que en realidad no son 50,000, son 48,669. Pero es un incremento, bueno, ahora dice 206%, 154. Sí, pero son 48,000. O sea que el año pasado fueron, ¿qué? 30,000. Es verdaderamente tan grave la cifra, pero si dice 154% más en un año, es que, por Dios, estas personas nos están invadiendo, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí para escuchar sus comentarios, sus preguntas, y llevamos 2/3 partes de la presentación, así que, bueno, vamos con eso. Muy bien, muchas gracias, Eileen. Un favor, para que puedan aparecer las personas, ¿también puedes dejar de compartir un momento la pantalla? Claro. Entonces, vamos con preguntas. Tengo aquí anotadas 5 personas. Vamos primero con Azuma, desde Paraguay. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Estuve escuchando muy detenidamente el análisis que estabas haciendo con los periódicos y me hizo recordar a Theo van Dijk, no sé si le ubicas. Claro. Es un teórico que analiza mucho el tema del racismo y justamente esa palabra que vos dijiste, el tema de avalancha, es una de las palabras realmente que más se utiliza para hablar de los migrantes y tratarles como si fueran extraterrestres. Sí. Y yo vi el mapa de los migrantes de Venezuela y a mí personalmente me hizo ruido la palabra destino. Se me hizo alusión como el destino que eligen la gente para vacacionar. Personalmente yo tuve esa percepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras palabras sugerís para poder reemplazar a esa palabra destino que tienen los migrantes? Porque vi el mapa y Paraguay tiene 500 y hablar un poco también por qué ciertos, no podemos saber obviamente, ¿verdad? Pero por qué ciertos venezolanos eligen tal o cual país, ¿verdad? Entonces, no sé, esa palabra destino a mí personalmente nada más me hizo ruido. Esa nada más sería más o menos mi pregunta. Ya. Fíjate que es interesante, nunca había pensado en destino comparado con un destino vacacional. Es, digamos, la forma en que se describe el lugar de donde sale el migrante y el lugar al que llega, ¿no? El país de origen y el país de destino. Y creo que se utiliza destino porque en ocasiones la migración atraviesa 2 o más países para llegar al país de destino, es decir, para llegar al país al que se pretende llegar. Entonces, esa es la diferencia con respecto a otros. Por ejemplo, los migrantes
salvadoreños que tienen como país de destino Estados Unidos, atraviesan por México. Y puede ser un migrante salvadoreño en México, pero México no es el país de destino, México es el país de tránsito, porque el destino es Estados Unidos. Entonces esa es la forma en que se usa. Nunca había hecho esa relación y podríamos decir país de arribo, ¿no? Creo que también podría utilizarse, pero pienso que se puede confundir porque finalmente cuando vas transitando también estás arribando a lugares, pero no es ese tu objetivo final, tu país de destino es tal, ¿no? Esa es la razón. País de arribo es yo a veces lo uso también, ¿eh? País de arribo también es es válido, me parece. Ahora, esto que dices de por qué los venezolanos o cualquier migrante decide ir a un país y no a otro, es una cosa que a mí me parece fascinante. Lo que me parece fascinante de todo siempre en la migración es que los mayores flujos se dan de manera interregional, ¿no? Que si tú estás en Sudamérica, probablemente migrarás dentro de Sudamérica, ¿no? De un país sudamericano, y lo mismo pasa en los otros continentes, ¿no? Creo que tiene que ver con varias cosas. Lo primero es los recursos. Migrar es caro. Es decir, las personas más pobres de los países no migran. Migran quienes están en el siguiente escalón y pueden reunir una cantidad de dinero para costearse el viaje. Y eso también es una idea que hay por ahí de que vienen los más pobres de los pobres. No, los más pobres de los pobres no tienen para salir, ¿no? Es el siguiente, y a veces gente de clase media, el que sale. Em, entonces, bueno, tiene que ver con los recursos que tienes. La gran mayoría de las veces tiene que ver también con a quién conoces en los países, ¿no? Tú migras a un lugar donde tienes un conocido, donde tienes un sillón donde llegar mientras encuentras donde vivir, donde alguien ya fue y te dijo que ahí se puede trabajar sin documentos, donde se habla el mismo idioma, ¿no? Yo no sé qué tan fácil sea para una persona venezolana trabajar en Brasil, por ejemplo, pero quiero pensar que le será más fácil en términos de idioma, ¿no? Trabajar en cualquier otro país que hable español. En fin, todos estos son como factores muy diversos y yo creo que esa pregunta que te estás haciendo es una pregunta muy periodística, porque cuando tú cuentas eso en una historia, o sea, cuando tú le cuentas a tu lector o a tu audiencia, ¿por qué esta persona decidió ir a país A y no a país B? Le estás dando, le estás dando su dimensión humana, las razones que pueden ser familia, amor, salud, dinero, lo que sea, con las que nosotros nos podemos vincular, ¿no? Entonces, pues no tengo una respuesta para eso, pero a mí me parece que usualmente son cuestiones prácticas, ¿no? Tú te mueves a donde sientes que más pronto te vas a poder establecer y en el caso de quienes salen por crisis económica, a donde sienten que más pronto van a poder empezar a ganar dinero. Eso es un poco como habitual. En el caso de Estados Unidos, que es tan grande y tan diverso, a mí me sorprende mucho que inmigrantes centroamericanos, sobre todo, sigan llegando a ciudades como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, que son carísimas, ¿no? Entonces dices, híjole, es que pagar, en Los Ángeles hay gente que paga $800 por dormir en un cuarto con baño compartido con no sé cuántas personas, ¿no? Es carísimo vivir ahí. Y sin embargo llegan ahí porque ahí es donde hay red, ahí es donde están los parientes o ahí es donde hay una comunidad de cierta ciudad salvadoreña o de cierta ciudad hondureña o mexicana, y entonces llegan a esos sitios porque ya existe una red, ¿no? Ya cuando tienen aquí 5 o 10 años, pues se mueven para un estado más barato, donde no haya tanta comunidad, pero ya tienen un punto de partida. Creo que lo que mencionas del recurso me hace acordar a los coyotes. Claro. Claro, que tenés que pagar para poder cruzar. Tienes que pagarle a un coyote, pero no solo eso. Todos esos días que vas a moverte son días que no vas a trabajar y tienes que comer y tienes que pagar transporte o tienes que pagar un lugarcito donde quedarte si tienes niños. Entonces, hay que hacer un muy buen ahorro para poder migrar, ¿no? Y en el caso de los sitios, en el caso de la migración indocumentada y a sitios donde la travesía es más larga, ¿no? O más complicada y tienes que pagarle a alguien, bueno, pues no se digan.
Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias, Azuma. Vamos, por favor, con Gerson, desde Perú. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Sí, Gerson de Perú. Mi pregunta va un poco relacionada a sobre el enfoque, ¿no? O sea, cuando uno cubre la noticia puede tener, digamos, tratar de querer o querer un enfoque distinto al que tal vez tu propio medio está llevando sobre el tema de la migración, Sí. principalmente aquí sobre la migración venezolana. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darías o que nos darías para poder negociar y vender tu idea, ¿no? Porque muchas veces al ser una línea editorial es difícil, ¿no? O sea, cuando el editor quiere algo específicamente y a veces tú no consideras que esa sea la mejor opción. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Todos los seminarios me hacen esa pregunta y no tengo realmente una respuesta, pero porque cada quien lo tiene que ir manejando de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a qué tanto capital tienes para negociar con tus editores. Si tú tienes mucho tiempo trabajando en ese medio, si tienes un rol del cual depende también tu editor, ¿no? Como que tienes ahí lo que en inglés se conoce como leverage, ¿no? Para negociar. Pero sí hay medios que tienen una línea editorial muy clara y que te dicen es así porque es así. Y entonces en esos casos yo sugiero renunciar inmediatamente. No es cierto, no vas a renunciar inmediatamente porque todos necesitamos empleo, pero lo que yo sugiero es empezar a hacer trabajo por otra parte, ¿no? Es decir, tú puedes hacer esta nota diaria que te pide tu medio y puedes hacerla lo mejor posible, puedes aprender en el trayecto y con eso pagas la renta, ¿no? Y mientras, tú puedes ir guardando información que vas encontrando y empezar a hacer una pieza tú por tu cuenta. No tienes que hacer la nota del día, no tienes que hacer ni siquiera la nota del mes, pero posiblemente hay algo que tú estás detectando ahí, ¿no? Que ahí está. Voy a poner un ejemplo de un trabajo que vi hace poco, ¿no? Hay niños que llegaron con la migración venezolana a Perú y con la pandemia están teniendo que ir a clases a distancia, pero muchos de ellos no estaban inscritos cuando empezó la pandemia. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿No? Entonces, puedes ir a hablar, conocer la historia una semana y luego ir a la siguiente semana o al siguiente mes o al siguiente mes. Ya pasó un año de pandemia. Entonces, después de un año de hacerle seguimiento a esa historia, tú tienes una pieza maravillosa y la puedes vender donde quieras, ¿no? Te la puedes incluso vender a tu medio y si no lo quiere, chino libre, ¿no? Y la publicas donde sea. Cuando yo trabajé, cuando yo vine a Estados Unidos, llegué a Los Ángeles y trabajé 7 años en un diario que se llama La Opinión, que es el diario en español más grande del país. Y los 2 últimos años hubo una restricción de personal fueron muy feos, ¿no? Porque fue la crisis económica en Estados Unidos y las redacciones la sufrieron mucho. Y yo quería seguir el tema de los Dreamers y básicamente no podía, ¿no? No podía porque éramos pocos, yo tenía que ir a la conferencia de prensa del alcalde y lo empecé a hacer por mi cuenta y lo empecé a hacer. Y 2 años después publiqué el libro. Bueno, y renuncié al periódico, ¿no? Pero empuja lo más que puedas en tu medio. Pero si en tu medio no se puede abrir la puerta, tu medio es tu empleo y tú por tu lado haz tu trabajo. Y mira, yo siempre digo, necesito pagar la renta, ¿no? Yo hago traducciones, lo que me caiga lo hago. Pero si saco 1 o 2 buenas piezas al año, piezas que yo sienta que estoy súper orgullosa de que he publicado esto, ahí estamos haciendo un cambio. Y ya llegará el momento en el que podrás decir, fíjese que ahí le dejo su empleo porque usted es un patán y yo ya me voy a otro lado a publicar mis historias como deben de ser. Muchas gracias, Aileen. Vamos con Ángel, por favor. Listo, hola. Hola, buenos días. Soy Ángel desde Ciudad de Guatemala. Yo me voy a salir, bueno, no me salgo, solo me genera mucha curiosidad cómo hay también, digamos, cómo se habla del tema de los hijos de las personas que migran. Entonces, digamos, me meto al tema de los Dreamers en Estados Unidos
y si existe, digamos, en esa misma percepción en los medios, que yo creo que no, porque tampoco existe esa misma percepción en la gente, aunque, digamos, la discriminación no termina ahí, pero entonces nada más eso, cómo lo ves y si hace falta contar esos temas, porque la verdad yo nunca me lo había planteado, pero ahora mismo se me ocurre que sería un buen tema para empezar a hablar. Digamos, en la música ya lo vemos súper fuerte, hay grupos latinos en Estados Unidos de Dreamers que están explotando ahora y que explotan en Latinoamérica, entonces eso. Sí, sí, es muy buena pregunta. Bueno, esta internacionalización de los Dreamers se la debemos a Donald Trump, ¿no? Porque hay mucha gente que fuera de Estados Unidos jamás había oído el término Dreamer. En México sí, porque 70% de los Dreamers son mexicanos y porque yo publiqué un libro ahí. Pero realmente cuando Donald Trump los empieza a incluir en su discurso de odio, bueno, pues lo que hace es que los voltees a ver. El caso de los Dreamers en Estados Unidos es un caso muy particular porque son chicos que llegaron cuando tenían 3, 4, 5 años de edad y que hoy tienen 25, 28, 30, 32. La primera iniciativa de Dream Act se presentó en el Congreso hace 20 años. Entonces, los que iban a ser beneficiarios entonces, que tendrían 18, 20 años, pues hoy tienen 40, ¿no? Ya tienen hijos, ¿no? Ese es un caso muy particular porque en la gran mayoría de los países no tardas 20 años en regularizar tu situación migratoria, ¿no? Estados Unidos es un caso excepcional en el que puedes estudiar, pasar toda tu vida ahí, graduarte con honores y no hay manera de que consigas el estatus legal a menos que te cases con un ciudadano. Es terrible, es terrible. Entonces, es distinto el caso porque hay esta percepción en la sociedad de estos chicos fueron a la escuela con mis hijos, entonces ¿cómo es posible que ahorita él no pueda hacer cosas? Creo que en otros países, por ejemplo en España, ¿no? En España tú llegas sin documentos, pero si obtienes un contrato de trabajo y ganas cierta cantidad, puedes inmediatamente regularizar tu situación, sin siquiera tener que salir del país, ¿no? La gran mayoría de los países presentan situaciones de este tipo. Lo que está por verse es qué va a pasar en los países sudamericanos con la migración venezolana, porque es más reciente. Pero es muy importante empezar a seguirlo ahorita, porque estos niños venezolanos que están llegando de 5, 6, 7 años a Colombia, a Perú, a Chile, ¿qué va a pasar con ellos, no? Si sus padres no tienen un estatus legal, ellos van a poder obtenerlos. A lo mejor se les permite ir a la escuela, pero después van a poder trabajar. Ahí hay una historia que está por verse, que yo creo que si se sigue con interés genuino, puede generar resultados muy buenos, ¿no? Y puede mandar un mensaje fuerte a otros países que reciben migración. Muchas gracias, Aileen. Laura, por favor. Y después un comentario de Emiliano. Hola Elin, hola a todos. Pues en este momento me encuentro realizando mi tesis de grado sobre el tema de cómo el mayor medio colombiano ha representado a la mujer migrante venezolana y es fácil darse cuenta pues de todo lo que es terrible cómo las representan generalmente con mucha xenofobia, pero tengo una pregunta que es cómo contar temas sensibles sin crear prejuicios, generalizaciones, pero sin abandonar la parte de derechos humanos, es decir, cómo hablar de temas sobre prostitución, abandono de niños, o si es mejor no contar estas historias, porque esa es como mi pregunta. Y la otra cosita breve es sobre la palabra ilegal. ¿Deberíamos eliminarla? Porque he escuchado mucho sobre que es mejor referirse a los migrantes como en estatus irregular de migración, pero ¿debemos utilizarla o no? Bueno, Gracias. lo acabas de decir exactamente. Están en estatus irregular o ilegal de inmigración, pero lo ilegal es el estatus, no el migrante. Entonces, no hay migrantes ilegales, ¿no? Es como si yo te digo, yo voy manejando y me brinco la luz roja y me detienen, ¿no? Violé la ley. Yo cometí una acción ilegal, pero yo no soy un conductor ilegal, ¿no? Lo que es ilegal es la acción que yo cometí. O sea, en el caso del migrante es lo mismo. Entonces, es muy importante, ningún ser humano es ilegal, ¿no? Los seres humanos cometen acciones que pueden ser ilegales.
puedes estar en un país en una situación migratoria ilegal. A mí me gusta más decir irregular, pero bueno, si quieren meter la palabrita, puede ir ahí ilegal. Pero ilegal tiene que calificar a la acción, no a la persona, ¿no? O sea, no soy un ciudadano ilegal porque no pagó impuestos, ¿no? Soy un ciudadano que cometió una acción ilegal de evadir impuestos, pero yo no soy ilegal, lo ilegal es la acción. Entonces, creo que ese es el entendido del que debemos de partir. Sobre lo otro, sobre lo de cómo abordar temas sensibles, a mí me parece que la historia humana, ¿no? La historia de esta persona, lo dices ahora, ¿no? Historias más duras que pueden ser, una mujer que está ejerciendo la prostitución o niños menores de edad que están cometiendo algún delito, lo que sea, ¿no? La idea es entender de dónde viene esta persona, por qué está haciendo lo que está haciendo, entender a la persona, entrar a la persona. Y esta historia no es la noticia, no es periodismo. Es decir, si cuentas la historia de una señora que está bailando en un antro para ganarse la vida, esa es una historia. Lo que la hace periodismo es que tú vas a utilizar esa historia. Haz de cuenta que es un camioncito y entonces le vas a poner ahí los datos que a ti te interesan. Hay 300,000 mujeres en situación de trabajo sexual para poder sobrevivir. Hay no sé cuántas mujeres migrantes que son cabeza de familia y si no trabajan, sus hijos no comen. Hay no sé cuántos casos de abuso contra mujeres por parte de las autoridades. Tienes esa información y si tú la sueltas nada más así, pues la soltaste y nos va a entrar y nos va a salir. Pero si esa información tú la pones en ese camioncito que es la historia de esta mujer que tiene 2 niños esperando en casa y que después de caer, baila en un tubo cada noche, llora 10 minutos, no sé, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Este camioncito va a llevar la historia y la gente va a recibirlo, porque puedes conectar con una mujer que está pasando por una circunstancia de ese tipo. Y ahí metes los datos. Como esta mujer con la que te identificas tú, porque eres mujer, porque eres mamá, porque eres migrante, porque te llamas Sofía, lo que sea, hay 300,000 mujeres más. Entonces, creo que esa es la manera. Hay que lograr este equilibrio entre la historia y el dato, pero la historia siempre tiene que estar justificada. O sea, la razón por la que cuentas la historia no es porque la historia está sabrosa. La razón por la que cuentas la historia es porque la historia te permite transportar el dato y hacer que el dato, que es la noticia, que es la información periodística, llegue a las personas. La historia por la historia, ahí sí no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, a veces tenemos 3, 4, 5, 6 testimonios buenísimos y las historias están buenísimas y queremos contarlas todas. Hay que hacer un alto y decir, a ver, ¿para qué me sirve esta historia? Cuando yo cuente esta historia, ¿qué pretendo? ¿Cuál es la información que pretendo darle al lector o a mi audiencia? Y esta imagen del camioncito a mí me funciona muy bien, ¿no? Es el medio, pero la información dura es lo que va adentro. Si ese medio no te sirve para llevar nada, pues es como un camión que no lleva a nadie, ¿no? No sirve para nada. Muy bien, muchísimas gracias, Ailín. Aprovecho para hacer un comercial. Hace un par de años, Distintas Latitudes coordinó un especial que se llamó No se ve, tranquilo. Huir, Migrar, Parir, justo sobre mujeres venezolanas embarazadas migrantes, con la participación de GK en Ecuador, Mutante en Colombia y La Vía de Noce en Venezuela. Y justo algo de lo que también pretendíamos era nunca soltar esa mirada de derechos humanos sobre un tema complejo. Entonces, bueno, se los acabo de compartir por el chat de WhatsApp por si lo quieren ver. Y hay un comentario de Emiliano, le pido que sea breve para ver si podemos tomar también una pregunta de Paul, y continuamos con lo que resta de la presentación. Y Karen tiene la mano levantada desde hace un ratito. Ah, vale. Entonces, bueno, vamos primero con Emiliano, después Karen y después Paul. ¿Quieres que digan las tres y respondemos las tres de una sola tanda?
Pregunta, bueno, sí, está bien. pregunta, respuesta, respuesta, respuesta. Ok. Entonces, Emiliano. Ok. De comentarios que ahorita en Latinoamérica generalmente migran en su... Creo que se está cortando, Te Emiliano. estás cortando, Emiliano, sí. No se te escucha. Si lo puedes escribir o... Ok. Vamos a tomar otra y regresamos. la de Karen porque no se te escucha. Entonces, perdón, vamos con tu pregunta, Karen. Ok, hola. Hola. Es pregunta y comentario. Hablo porque también fui migrante, fui una persona que emigró a 2 países diferentes, aunque ahora mismo estoy en mi país. Esto me ha tocado como periodista y justamente en el medio que estoy ahora, tratar historias de migrantes dominicanos y de otras nacionalidades, sobre todo porque aquí tenemos como vecino Haití, donde la migración haitiana es bastante frecuente y históricamente hemos tenido problemas en ese sentido con el tema de cómo los medios tratan el tema haitiano, la migración haitiana y cómo muchos dominicanos también emigran hacia Puerto Rico, que es el país que tenemos más cerca aparte de Haití. Entonces, mi pregunta va por este tema también que mencionaron de la palabra ilegal y sobre el vocabulario que se debe usar en los medios. Hace unas semanas me tocó entrevistar a una joven que era víctima de violencia intrafamiliar porque su esposo abusaba de ella y la única forma que tenía, porque el señor la amenazaba, era yéndose del país. Y un familiar le prestó el dinero para que ella se fuera ilegalmente a Puerto Rico, ilegalmente, de forma indocumentada. No, ilegalmente, ajá, está bien. Nada más ella no es ilegal. Exacto. Entonces, pues fue una historia bien complicada porque justamente donde está ahora en Puerto Rico también está sufriendo de violencia intrafamiliar con la persona con la que vive. Y según cuentas, ha sido mucho más difícil porque esta persona la amenaza con reportarla a las autoridades si se va o si lo deja. Entonces, ya después del comentario, la pregunta sería, ¿cuáles serían esos términos o la terminología que deberíamos usar para hablar correctamente de la migración en los medios? Sí, bueno, ese es un tema que se ha discutido por mucho tiempo y ahí sí quienes estamos en Estados Unidos creo que tenemos ventaja porque llevamos más años cubriendo migración y peleándonos por el vocabulario. Entonces, que me recuerde Jordi, porque a mí se me olvida todo, pero en Estados Unidos hay una organización que es la Asociación de Periodistas Hispanos, que es, bueno, eso, ¿no? Periodistas hispanos que publican tanto en inglés como en español en todo el país. Estamos en esa asociación, somos más de 2,000 miembros y creamos un manual, no es necesariamente un manual de estilo, es ¿cómo dijimos en español? Bueno, pues como de cultural awareness, perdón por el término en inglés, pero lo que estamos diciendo es cuál es el lenguaje que preferimos, sugerimos que se utilice con respecto a varios temas y uno de ellos es migración, ¿no? En temas de migración, en temas de género, en temas de... Entonces, bueno, está digital y con mucho gusto les hago llegar la copia para que lo tengan ahí, ¿no? Yo creo que en todos los casos lo que tenemos que hacer es pensar cuál es el significado de cada palabra, ¿no? Y pensar, en el caso de los adjetivos, a qué está calificando el adjetivo, ¿no? Y si califica a la persona, hay que pensarlo 2 veces. Si califica a la situación, a la acción, a la coyuntura, puede ser. Pero sobre todo cuando el adjetivo califica a la persona, tenemos que pararnos porque estamos etiquetando gente. Y hacer eso desde los medios tiene mucha potencia. Muchas gracias, Karen y Paul, y continuamos. Okay. ¿Qué tal, Eileen? Mi pregunta va en torno al tema de la migración causada por el cambio climático. Sabemos efectos, aquí en Mérida vimos
hace 35 años la migración por el sismo del 85, muchos chilangos se mudaron a Mérida, pero vemos también ahorita cada vez fenómenos naturales que son más destructivos o más comunes. Centroamérica y el Caribe sufrió mucho el año pasado con tormentas tropicales y huracanes. Y hablo de sequías también, de todo este tipo de fenómenos que pronto se van a volver, que van a provocar este tipo de migraciones Ya la están provocando. en gran escala. Sí. ¿Cómo ves esta cuestión? Yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Como decía al inicio de la presentación, creo que hay 3 grandes temas globales en este siglo, por lo menos en la primera mitad, y los 3 están interrelacionados. Y en el caso de migración, hablar de migración y feminismo y hablar de migración y cambio climático es la línea para seguir en el futuro. A mí me parece que habría que estar muy pendientes de los cambios en la legislación, porque el asunto del cambio climático vinculado a la migración es muy reciente y apenas están presentando iniciativas en las organizaciones internacionales, sobre todo en Naciones Unidas, que tienen que ver con esto, ¿no? Esto que han denominado los refugiados climáticos, ¿no? Estas personas que están siendo desplazadas por los efectos del cambio climático. Es muy nuevo en función de terminología jurídica. Me parece que todavía no incorporamos a nuestras estructuras burocráticas el concepto de el refugiado por un desastre natural, ¿no? Y cuál es el estatus que le das. O sea, es un refugiado, es un asilado, es un migrante temporal, no, hay como toda una maraña jurídica que se tiene que como que desenredar y establecer lineamientos internacionales para que todos operemos bajo los mismos criterios. Ahora, esto es por la parte legal, pero me parece que desde el periodismo lo que tenemos que hacer es contar y contar y contar y contar esas historias para que se normalice el hecho de que el cambio climático se entienda como una causa de migración. Y aquí voy a aprovechar porque alguien antes habló del asunto de la palabra problema, y esto para mí es súper importante. No, la migración no es un problema, no es el problema de la migración. El problema es lo que origina la migración. La migración es la consecuencia de los problemas. Entonces, lo que nosotros tenemos que enmarcar muy bien son esos problemas. El problema de la violencia del Estado, el problema de la violencia de género, el problema del cambio climático. Esos son los problemas y la consecuencia es la migración. Para algunas personas, la migración no solo no es un problema, sino es la solución a ese problema del que estamos hablando. Entonces, enmarcar las causas como el problema de raíz que se tiene que atender, para mí es fundamental y es algo que sí podemos hacer desde el periodismo desde ya. ¿Qué hay, Jordi? Muy bien, Aileen, muchas gracias. Pues mira, nos quedan más o menos 30 minutos, sí, pero quiero decirte desde ya que tenemos un chat de WhatsApp y la gente está pidiendo una sesión adicional, que porque es muy poco tiempo para que están amando tu clase. Entonces, bueno, vamos a darnos media hora adicional. Bueno, vamos a terminar con... Te congelaste. Creo que ahí... Ahí ya estás de vuelta. Estás, pero estás. Jordi quería decir perdón, que si quieres continuamos con la presentación, Aileen. Ok, bueno, sí, voy a irme más o menos rapidito para que podamos seguir teniendo preguntas. Y voy a asumir que esta última parte de mi presentación podríamos profundizarla si es que tenemos una siguiente sesión o algunas otras cosas. Entonces, esto me permite irme como más rápido. Ya saben que si no me paran, pues yo me sigo, ¿verdad? Bueno, pues ahí voy. A ver, la cosa para compartir. ¿Ya me estás viendo? Sí, ahí se ve ya. Ay, pero mira, no sé cómo le hice. Perdónenme porque bueno, es un repasón de lo que vimos, ¿eh?
Sí. Ok, aquí me quedé. Ahí, Ok, exacto. bueno. Todo lo que hemos visto, a mí me parece que se puede resumir en una frase. Desde los medios de comunicación y desde la política también, pero desde los medios de la comunicación preservamos la narrativa de ellos y nosotros. Acuérdense que venimos de ver las portadas. Entonces, ellos los delincuentes, nosotros las víctimas de delincuencia. Ellos la avalancha que invade, nosotros los que vamos a recibir. Ellos los vayan poniendo todos los ejemplos que quieran, ¿no? Pero siempre el migrante es el otro. Y la razón es que no vemos a los migrantes como parte de nuestra sociedad porque culpa de los medios. Una vez que el migrante llega al país de destino, ya no es reporteable. Si ustedes hacen un Google rapidísimo y ponen migrantes o migración, más del 90% de los resultados les van a mostrar migrantes en tránsito. Migrantes en la patera, migrantes en el tren, migrantes caminando, migrantes en un bus, lo que quieran. Pero es en movimiento, el tránsito. Y el tránsito es una etapa muy dramática, es una etapa muy mediática, ¿no? Da mucha nota, pero en todo el ciclo de la migración es una etapa bien pequeñita, ¿no? Aunque tarde 3, 4, 5 meses, un año, pero el ciclo de la migración se compone de las razones que hubo para dejar el país de origen, se compone del tránsito, y una vez que hay el arribo, se compone de todo el proceso que sigue esa persona para poder incorporarse a la sociedad, ¿no? Y eso tarda años. El ciclo migratorio no termina cuando uno llega a un lugar, pero nosotros desde los medios lo presentamos así. Entonces, si asumimos que el migrante es el que se está moviendo, el que viene, siempre va a ser el otro. Pero la realidad es que aquí, entre nosotros, donde quiera que estén ustedes, hay migrantes que son nosotros, porque llevan mucho tiempo viviendo ahí. El ejemplo de los Dreamers que mencionábamos hace rato, ¿no? Porque son niños que fueron a la escuela con nuestros niños, ¿no? Porque están aquí y ya no los vemos como migrantes. Uno, porque están en nuestra vida cotidiana, y dos, porque los medios no nos recuerdan que esos también son migrantes. Entonces, para mí, lo que tenemos que empezar a hacer con más atención es hablar de los migrantes que están ya entre nosotros. Porque yo puedo no entender por qué hay estos 2 millones de venezolanos que están saliendo de su país y yéndose a Colombia y yéndose a no sé dónde, pero sí puedo entender que la señora de la tienda de la esquina es venezolana, hace arepas. Entonces, yo puedo pensar que estos migrantes son delincuentes, oye, pero la señora de las arepas también es venezolana. Ah, no, no, pero ella no, o sea, ella llegó aquí hace un tiempo y además, a ver, contribuye a la comunidad, nos hace las arepas, ¿no? El poder ampliar el marco que tenemos para presentar a los migrantes y voltear ese marco hacia nuestra sociedad, aquí, no allá. Digo, hay que seguir cubriendo allá, pero allá está muy cubierto. Pero empecemos a cubrir aquí. Eso es lo que nos permite empezar a ver a los migrantes como nosotros. Entonces, lo que sigue, me voy a ir rapidito con esas gráficas y desde luego les puedo hacer llegar copia de la presentación para que lo vean con más detenimiento, pero es un poco como mis sugerencias de por dónde podemos empezar a jalar para que la gente entienda que los migrantes somos nosotros, ¿no? Es nosotros, no es ellos. El migrante llega y cuando llega, ¿no? Si no entró a la cárcel, si no lo que sea, ya llegó y ya se puede quedar ahí. Y normalmente eso se presenta en los medios como, y vivieron siempre felices, ¿no? Pues ya llegó a Estados Unidos, ya llegó a Colombia, ya llegó a España, ¿no? Ahora pues ya va a trabajar y va a mandar dinero. Y nosotros desde los medios no nos hacemos las preguntas más básicas que podrían hacer que empecemos a generar esta cadena de empatía. Voy con mis preguntas. Al día siguiente de que llegó esa persona, ¿dónde durmió? ¿Qué comió? ¿Sabemos si llevaba dinero? En el caso, por ejemplo, de los coyotes, a veces llega sin nada, porque además a veces te asaltan en el camino. ¿Cómo se comunica? ¿No? En el caso de que sea un idioma diferente, por ejemplo, ¿no? Es alguien que tenía familia ahí, conocía a alguien, ¿no? Iba con niños, hay una red que lo reciba,
o no conoce a nadie, y si va con niños, bueno, pues eso está. Conoce el sistema, ¿no? Hay ocasiones en que desde para hacer una llamada por teléfono o comprar un teléfono celular hasta usar una tarjeta de crédito, cambia de un país a otro. Y tú tienes a una persona que está ahí parada y que necesita ese día dormir, comer y moverse, empezar a moverse. Y eso es un historión, y esa es una historia de migración. Vamos a pensar que ya se quedó, que ya está trabajando, 6 meses después, pues ya, ¿no? Más o menos agarró la onda de por dónde va la cosa en el nuevo lugar. Pero hay muchas preguntas que nos podemos seguir haciendo. ¿Cómo hace para cobrar? Si no tiene documentos, por ejemplo, si no está en una nómina, le pagan en efectivo, le pagan lo justo, ¿no? ¿Dónde guarda el dinero? Si no tienes documentos, puedes abrir una cuenta de banco. Si no puedes abrir una cuenta de banco, ¿dónde guardas el dinero? ¿Qué pasa si trabaja en el campo? Digo, si trabajando en la ciudad es complicado lo del dinero y tal, y si trabaja en el campo, sus hijos, si llegó con hijos, van a la escuela, el ejemplo de los niños venezolanos que les ponía con la pandemia, se habla el idioma, los niños que llegan a lugares donde el idioma es otro, ¿cómo le están haciendo? ¿Se han adaptado o no? Esa historia se tiene que contar. ¿Qué pasa si se enferma? Llegó a un país donde va a recibir atención médica gratuita, tiene derecho a ello. ¿Cuál es el proceso? ¿Conoce el proceso? Porque a lo mejor sí hay recursos, pero nadie le ha dicho que hay esos recursos porque los periodistas no estamos hablando de eso. ¿Qué pasa si tienes estrés postraumático? Mucha gente que migra lo ha hecho en condiciones verdaderamente muy difíciles de violaciones de derechos humanos y se quedan marcados de por vida, sobre todo quienes vienen de conflictos violentos, ¿no? ¿Quién los atiende? ¿Quién habla con ellos? Lo de no dónde guarda el dinero a mí siempre me angustia mucho, ¿no? Porque, pues sí, si cobras y cobras y cobras y no tienes cuenta de banco, ¿qué pasa, no? 5 años después, no, bueno, a ver, 5 años después, pues esa persona ya, no estamos hablando de migración, estamos hablando de otra cosa. Bueno, sí, 5 años después ya es parte de nuestra sociedad, pero la historia de migración ahí está todavía. ¿Ya tiene hijos nacidos en el país? ¿Qué pasa si tu papá sigues teniendo un estatus migratorio irregular, pero tienes hijos ciudadanos? De hecho, si nacen tus hijos ahí, ¿son ciudadanos o no? ¿Cómo se maneja esto en las familias de estatus mixto? En el caso de Estados Unidos, hay tensiones durísimas en algunas familias que tienen hijos que son dreamers, es decir, hijos que no tienen documentos porque llegaron aquí indocumentados y luego esas familias tuvieron hijos aquí. O sea, hay hijos ciudadanos e hijos indocumentados. Y las tensiones, bueno, son fuertes y ahí hay historias que no estamos contando. ¿Qué pasa si la familia no está aquí, sino está allá, ¿no? No solo hijos, esposa, sino padres, ¿no? ¿Qué pasa si atravesaste 3 países y tu padre agoniza, ¿no? ¿Puedes ir a verlo o no? ¿Tienes dinero para hacerlo? ¿Tienes medios legales para hacerlo? Todo eso es la historia de migración. Pero esta historia de migración, 5 años después, 10 años después, ya le está pasando a la señora de las arepas, no al que viene caminando, atravesando la frontera. Contar esta historia nos permite entender las razones por las cuales hay alguien más que viene atravesando la frontera. Si no hacemos todas esas preguntas, ¿quién se beneficia? Ojo, los gobiernos nunca nos van a contar esa historia, sobre todo los gobiernos autoritarios. Al que le toca preguntar, tiene que hacer las preguntas. Cuando no hay pregunta, hay vacío de información y el beneficiado ya sabemos quién es. Entonces, volviendo a mi ejemplo de los huevitos, que me gusta mucho, ¿cómo convertimos ellos en nosotros? Voy con mis sugerencias para cerrar este curso. Son sugerencias, ustedes tendrán más ideas, seguramente las van a tener, compártanmelas para sumarlas aquí, que la próxima generación tenga más recursos. Lo primerito, desmontar las estrategias políticas, ¿no? A mí me encanta esta imagen porque con Donald Trump esto funcionó de maravilla y también ha funcionado con Bukele en El Salvador. Ellos hablan en redes sociales y los medios reproducen todo lo que estas personas dicen en redes sociales, así sea una gran barrabasada. Y resulta que la nota es lo que dijo tal. De verdad, hagan un Google de Trump y van a ver
que la gran mayoría de las notas hablan de lo que Trump dijo, no de lo que Trump hizo. Nos estamos volviendo portavoces de las personas que están en el gobierno. Y estas personas saben manejar la agenda de medios, saben manejar la agenda temática y saben distraerte, ¿no? Entonces, si me están investigando por evasión de impuestos, yo lo que hago es tuitear, construyan el muro, y todo el mundo escribe, Trump dice que va a construir un muro, Trump dice que va, ¿no? Y te cambian el foco. Y nosotros ahí vamos súper obedientes. Desmontemos esas estrategias. Esa es la estrategia política, pero nosotros no somos políticos, somos periodistas. ¿Qué usan estos políticos? Me voy rapidísimo por esto, después pueden tener la lista. Campañas de estereotipos, frases publicitarias, marketing. Utilizan la ira y la frustración de las clases trabajadoras para montar ahí su discurso. Apelan a valores nacionales, refuerzan la identidad nacional a partir de descalificar al otro, nosotros y ellos. Le hablan a la población, perdón, que no tiene educación formal o que está menos informada, sin propuestas, solo con valores. Y nosotros caemos y replicamos el discurso. Este es un ejemplo que odio con todo el corazón y lo publicaron en la portada del País. Dice, Trump deportará de inmediato a 3 millones de inmigrantes. O sea, lo que pasó es que Trump en una entrevista en campaña dijo que si era presidente iba a deportar inmediatamente a 3 millones de inmigrantes. Cualquier periodista que haga un Google rapidísimo se puede dar cuenta de que eso no es posible, porque no hay dinero para eso. El presidente que más personas ha deportado en la historia de Estados Unidos es Barack Obama y deportó en el año con el mayor número 400,000. Fue un escándalo. No hay manera de que un presidente en Estados Unidos deporte de inmediato a 3 millones de inmigrantes, simplemente porque tenemos solo 20,000 agentes de inmigración. Si alguien sabe esto, sabe que eso no es posible. Ni siquiera le pusieron comillas. Afirman que eso es lo que va a hacer Donald Trump. Esas son las burradas que hacemos nosotros. Por cierto, en todo el gobierno de Donald Trump no tenemos ni los 3 millones. En todo el gobierno, en los 4 años, tenemos 2 millones y un cachito. Hay que poner números contra nombres. Creo que es un poco lo que hemos visto ahora, ¿no? Entonces, voy a tomar 2 ejemplos de esta lista. Pueden tener la lista después. Que sabemos que hay no sé cuántos millones de inmigrantes. Lo que no decimos y tenemos que decir es que cada persona indocumentada tiene un nombre y tiene una historia. Los migrantes se van y sufren y mandan remesas, pero nunca decimos cómo hacen para ganar esa cantidad de dinero, etcétera, ¿no? El país receptor explota a los migrantes, esa es una nota que vemos con frecuencia, pero no decimos que los migrantes han elegido la explotación mejor pagada, porque muchas veces en sus propios países también estaban siendo explotados. 3, hablar de colectivos específicos. El ejemplo que ponía Jordi del trabajo que hicieron en distintas latitudes sobre mujeres migrantes embarazadas es fabuloso, porque es específico, específico, específico. Y mientras más específica sea la historia del colectivo que estás contando, más bien el colectivo cuya historia estás contando, más fácil es que las personas se identifiquen con la historia. Entonces aquí tengo 3 ejemplos. Migraciones femeninas, obviamente. Esta, que es fabulosa, que es una nota que hicieron sobre cómo lo están pasando las personas sordas, que son migrantes venezolanos en Perú. Es un nivel de especificidad súper nítido, ¿no? Hay un circulito muy claro ahí y es muy fácil empatizar con esa historia. Y bueno, acá niños venezolanos que no tienen acceso a tecnología y por tanto no pueden seguir clases en línea. 4, construir escenas y construir ambientes, porque la televisión y porque las fotos te pueden mostrar la imagen y te pueden mostrar incluso sonidos. Pero es muy difícil relacionarte solo con la imagen y el sonido. Pero si tú me dices a qué olía, es muy diferente que huela a basura a que huela a sopita de fideos. Y
las dos cosas pueden ser el olor de la casa de una persona que está buscando refugio, ¿no? Entonces, cuando tú vas sumando elementos, ¿a qué huele? ¿Qué se siente? ¿No? Estas cosas que no puedes decir ni con fotos ni con audio. eh, Llegas a un lugar donde se recoge basura y viene un hombre y te saluda y se quita el guante y te da la mano. Bueno, tú puedes ver esa imagen en la tele, pero solo yo te puedo decir que al estrechar la mano estaba pegajosa. Y ahí tú ya estás creando una sensación, ¿no? Estás construyendo la escena y el ambiente para que tu lector lo entienda. Este es un texto, por favor googleenlo cuando tengan la oportunidad, por favor léanlo, es de mis súper favoritos de la vida. Se llama Larga Distancia y es un texto que hizo Catalina Gaya, una periodista española en Barcelona, y lo que hizo fue contar la historia de los locutorios, que son estos sitios donde las personas migrantes pueden ir a hacer, bueno, ahora creo que ya tienen Skype y estas cosas, pero lo hizo un poco antes, entonces pueden ir a hacer llamadas por teléfono para hablar a sus casas, ¿no? Para hablar a sus países. Y lo que hizo es, ahí en su vecindario, ¿no? Se puso a seguir lo que pasaba en los locutorios y la historia es preciosa. Si no te conectas con esos migrantes al leer esa historia, es que no tienes corazón y no tienes remedio. Es un muy buen ejemplo. Presentar personajes de nuestra comunidad. O sea, los migrantes no son los que vienen allá, bueno, sí son, pero los migrantes son la señora de las arepas, son el señor de la farmacia, el que atiende donde venden las cosas chinas, ¿no? Esos son nuestra comunidad. Este proyecto que menciona aquí de una fotógrafa que se llama Mary Beth Meehan, lo que hizo fue que fotografió a inmigrantes en su ciudad, una ciudad muy pequeñita en el norte de Estados Unidos, y luego las fotos las puso, como pueden ver, ¿no? En los edificios para darle visibilidad y presencia a los migrantes de esa misma comunidad. El proyecto es bellísimo. Aquí hay otros dos ejemplos, me los voy a brincar, pero COVID dio una muy buena coyuntura para poder hablar del rol de los migrantes nuestros, ¿no? En nuestra sociedad, nosotros. Poner atención a las migraciones internas, esto creo que, no lo comentamos ya, pero bueno, las migraciones que se van dando dentro de los países y dentro de las regiones son un buen indicador para saber cuál va a ser la siguiente migración internacional. Suele ser así, ¿no? Entonces, no hay que olvidar los números de adentro de cada país. Unas ideas más, ya voy a terminar, Jordi. Números simples. Es tan fácil perdernos en las estadísticas que por eso da pereza leer historias de migración. No es 24.2%, es 1 de cada 4, ¿no? Si empezamos a hacerlo de esa manera, es mucho más fácil que podamos llegar a la gente. Preguntas simples. ¿Qué pasó después? Esa es para mí la pregunta clave en las historias de migración. ¿Y qué pasó después? ¿No? Yo pongo mucha atención a los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, en un país que expulsa migrantes, cuánto dinero llega en remesas y en comparación, cuánto dinero gasta el gobierno en programas de atención a migrantes, ¿no? Los presupuestos nos permiten poner en perspectiva el rol que tienen los migrantes en el aparato productivo. Leer, por supuesto, lean periódicos, lean revistas, lean en inglés lo más posible. Hay que leer la información que se da en Europa porque los patrones de migración y de la cobertura de migración son igualitos, ¿no? Los autoritarismos, las leyes de migración son muy similares, ¿no? Entonces, entender, nadie pensaría que podemos hablar de cambio climático centrándonos solamente en un país o en dos. Pasa lo mismo con la migración, ¿no? Tenemos que empezar a abordarla como un fenómeno global porque eso es lo que es. Seguimiento de pares en redes sociales, ustedes lo saben mejor que yo, y no olvidar la responsabilidad del Estado expulsor. Eso para mí es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor en Perú están tratando muy mal a los venezolanos y tal, y sí, ¿no? Pero no olvidemos que hay una razón por la que los venezolanos salieron. A lo mejor en México México tratan muy mal a los migrantes centroamericanos y tal, pero hay una razón por la que alguien salió de El Salvador o de Honduras y hay que incluirla también. Esta es una lista de posibles fuentes, se las voy a pasar para que la tengan ahí. Quiero hacer un énfasis en las firmas de abogados. Si van a cubrir migración, hay abogados especializados en migración. Si pueden, péguense a ellos, porque
ellos te ayudan a explicar, te traducen de legal a español, ¿no? Todo lo que tiene que ver con migración, pero además muchos de ellos trabajan voluntarios y entonces te dan acceso a los casos. Entonces puedes tener muy buenas historias. Todo lo demás se los paso en una lista. Ya acabé. Ese es mi email, ese es mi Twitter, ese es mi sitio web. Y bueno, nada, ahí me pueden mandar preguntas, sugerencias, reclamos y contarme cosas. Ya acabé, Jordi. Muy bien, Aileen, muchas gracias. Creo que hay un par de preguntas adicionales. Vamos a tomar unas preguntitas. Quetzali, ¿tú tienes el orden? Sí, tenía a Julieta, pero no recuerdo cuál de las Julietas es la que quería preguntar. Creo que era Núñez, ¿no? Ajá. No sé si todavía tenga esa pregunta. No, era Buakov, yo no fui. Ah, ok. Igual muchas gracias por la sesión, estuvo buenísima, me encantó. No Gracias, tengo preguntas qué bueno. solo porque fue demasiado completa. ¡Ay, qué bien! Muy bien. Sí, esta es una generación con muchas Julis. Tenemos Julianas, Julietas, Julets. Entonces, bueno, Julieta Bugakov, ¿estás ahí? ¿Quieres preguntar? No la veo. Bueno, si no, ¿quién seguiría? ¿Quetzali? Seguía Aileen de Cuba. Mi tocaya. Tu tocaya, exactamente. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, hola. A ver, sí, yo me quedé pensando en la diapositiva sobre los migrantes de éxito. Y te quería preguntar, ¿cuánto tú recomiendas cubrir también o seleccionar estas historias más felices, más rosaditas, más ligeras, si se quiere, o más humanas? Porque uno como periodista que quiere salvar el mundo tiende a los problemas, ¿no? A lo más duro, a donde más hay necesidad, a lo más urgente, lo que demanda más acción desde la política. Sin embargo, estas otras historias también pueden tener un impacto, ¿no? Y yo estoy pensando en un video que, si mal no recuerdo, lo publicó The Guardian, sobre una familia migrante en Inglaterra, creo que era Siria o de algún país de Oriente Medio. La historia era sobre una familia que había logrado pasar completa, una familia numerosa, pero que detrás había dejado a la gata. Y entonces la familia estaba sufriendo mucho porque la gatita, los niños estaban tristes, no querían ir a la escuela, dormían mal y no sé qué, y no sabían. Y finalmente creo que hay una ONG que interviene y la gata logra llegar en su jaulita, no sé qué, un día por la noche, y ellos filman la escena del momento en que la gata llega. Y eso parece muy simple, mira, me erizo todo el cuento. Eso parece una cosa súper simple y súper no sé qué, pero hay un subtexto que dice, estas personas son como nosotros, porque tienen un gato y lo extrañan y sufren por eso, y uno puede conectar muy bien en base a emociones humanas que son como fundamentalísimas ahí, ¿no? Pero es una entonces chulada, es un ejemplo perfecto de nuevas narrativas, lo amo. Yeah. O sea, creo que todos los que tenemos gato ya estamos así, ¿no? Entonces, bueno, era eso, ¿no? ¿Cuánto tú recomiendas cubrir estas otras historias de éxito más felices, más humanas, más ligeras, si se quiere? No sé. Sí, sí. Bueno, ojo, lo primero, me dijiste que hablábamos de los migrantes de éxito, ¿no? Te estás refiriendo a Messi, ojo, todas las pero conectando un poco las pueden ser de éxito, ¿no? El que sean famosos o el que tengan privilegios no necesariamente hace que sean migrantes de éxito, porque también son migrantes de éxito los que llegaron hace 10 años y hoy tienen la tienda de arepas, ¿no? Y vamos, es éxito también, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos como programados ya todos para usar ese tipo de lenguaje. Yo tengo 15 años trabajando el tema y me sorprendo a veces diciendo unas cosas que, bueno, pienso que es muy importante apelar a esos pequeños detalles, a estas partes que son muy humanas del migrante que es más visible. Sobre todo yo me enfoco mucho en los migrantes que son más visibles, que tienen una situación más privilegiada y que se asumen como migrantes, ¿no? El caso, por ejemplo, del cineasta Guillermo del Toro, que es un cineasta mexicano que ha ganado Óscares, que es una estrella de Hollywood, y que es muy vocal con respecto al trato que se le da a los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, con eso tú puedes hacer maravillas, ¿no? Porque vas a tener a una persona que va a contar su historia de inmigración, que va a contar su experiencia de inmigración. Él llegó a Estados Unidos porque secuestraron a su papá. Entonces, decidieron que se salían de México. Hay una parte de empatía que va con... Y esa historia de secuestraron a mi papá y salí de México,
la tienen muchísimos más mexicanos. Pero si esta persona con gran visibilidad está de acuerdo en compartírtela, nuevamente, ese es el camioncito que nos ayuda a llevarle a la gente. Va a ver Guillermo del Toro y le va a picar ahí, ¿no? Que hay otras 10,000 personas que salieron por ¿no? Otro ejemplo para mí es Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano, que tiene 10 años dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles y que es muy vocal con respecto a su venezolanidad, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, estos venezolanos que están viniendo, a ver, momento, ¿no? O sea, estamos pagando fortunas por ir a ver a este señor que está dirigiendo una orquesta en Los Ángeles. Creo que hay que jugar un poco con eso, ¿no? Usarlos, deliberada y abiertamente usarlos, ¿no? Cuando a alguien en España le dicen sudaca, la verdad es que yo pondría la foto de Messi por delante, ¿no? Porque, perdón, pero a ver, ¿no? ¿A qué sudaca sí quieres y a qué sudaca no quieres? Hay que irlo como encimando, pero yo creo que lo que hay que dejar muy claro es que no es una categoría aparte, aunque así lo presentemos a veces, ¿no? Que hay un hilo conductor que une a la señora de las arepas con esta otra persona que ha destacado en su ramo. Y hay una cosa más que no dije antes, pero quiero aprovechar para decirla. En muchos países, en Estados Unidos seguro, hay visas y hay posibilidad de llegar para quienes tienen algo que en inglés se llama extraordinary skills, ¿no? Talentos extraordinarios. Por ejemplo, con ese tipo de visa vienen todos los migrantes que trabajan en Silicon Valley, en Facebook, en Google, en Apple, que vienen de India, que vienen de otros países asiáticos, en muchas ocasiones de países latinoamericanos, porque tienen talentos especiales, porque pueden programar, ¿no? Entonces, se les recibe. Y a mí siempre me hace ruido pensar que ese es un talento especial, ¿no? Porque las señoras que están en el campo de California 12 horas al día, con la espalda encorvada, cosechando lechuga o cosechando fresa, desde luego que tienen una habilidad especial, tienen un talento especial y yo quiero saber qué es más difícil, si aprender a programar o aprender a pasarte todo el día al rayo del sol cosechando fresas y lechugas. Entonces, si el gobierno dice que estos son talentos especiales, nosotros como medio lo podemos decir, pero también lo podemos cuestionar, ¿no? Porque sabemos que hay otras personas que están haciendo otro tipo de trabajo que también requiere de una cierta calificación. Contraponer, no separar los dos grupos, sino irlos tejiendo de alguna manera, creo que es algo que ayuda. Perdón que me extendí, pero me interesaba mucho decir lo de las habilidades especiales. ¿Había algo más que me habían dicho? Ya no sé. Creo que no, Aileen. Y si algo se quedó en el tintero, escríbanme, ¿no? Mándenme un mensajito, me mandan un tweet, un mail, lo que sea, y le seguimos platicando, porque la idea de la red es esa, ¿no? Que vayamos haciendo conversación a largo plazo. Bueno, yo aprovecho para presumir una cosa y darles dos avisos. Aquí están dos de los libros de Aileen. Los acabo de ver, que estaban aquí muy Tengo un cerquitos de lector. Y hay un tercero que todavía no tengo. ¿Qué pasa, Jordi? Es que no me los has firmado, querida. Es ese es. Mexicanos al grito de Trump. Algunos tutores de esta generación les habíamos hecho una invitación a algo que aún no hemos activado, pero que idealmente se llaman clínicas LATAM. La intención era que si alguien está particularmente interesado o está trabajando un texto, un tema, una investigación específica, en este caso sobre migración, y habíamos seleccionado, si no mal recuerdo, que sale como a 4 tutores, ¿no? Ustedes podían solicitar una clínica a un costo bastante reducido, pero esto tendría un costo para las personas que son parte de la red LATAM. Nosotros vamos a generar una serie de becas para algunas personas y tendría un costo un poquito mayor a las personas que están fuera de la red LATAM. Entonces, simplemente para que lo tengan en la cabeza, esto lo vamos a activar pronto. Entonces, si alguien quiere una charla 1 a 1 con Aileen o con alguno de los otros tutores, eso va a suceder, se va a activar en algún momento, ¿va? ¡Ay,
Qué emoción, está muy padre eso. Otra cosa es que uno de los retos, uno de los ejercicios colectivos que vamos a trabajar en esta generación precisamente tiene que ver con migración. Entonces, yo lo que les pediría a todos y también, digamos, si Ailina está de acuerdo, es que mantengamos el contacto para ver si es posible, en efecto, tener una segunda sesión, quizá orientada y muy aterrizada a ese ejercicio colaborativo Okay. que queramos tener, ¿no? Porque de verdad es una locura. Ahorita te voy a pasar screenshots de la gente pidiendo una segunda sesión. Muy bien. Ustedes también Y me caen muy bien. Oye, estoy buscando, se me olvidó comentarles esto. El año pasado di un taller sobre periodismo de migraciones. Fue un proyecto muy, muy bonito, creado por Efecto Cocuyo en Venezuela y la Deutsche Welle, la cadena alemana que tienen fuentes de la comunicación. academia, ¿no? Puentes de comunicación. Entonces yo di uno de los módulos y el resultado, fueron 5 módulos y el resultado fue un manual para hacer cobertura de migración venezolana. Estoy buscándolo y no lo encuentro, pero está disponible gratuitamente y ahorita, es más, si me dan un segundo seguro lo encuentro, pero para compartirlo con ustedes, ¿no? Porque creo que, bueno, justamente de esto estamos hablando. Y está muy bien porque tiene marco legal también. Gina Morelo da algunas herramientas para investigación, entonces yo creo que está muy bien. Muy bien, Aileen. No te preocupes. Igual aquí en la red tenemos a Paul Anton Matos, que es excelente fact-checker y siempre, o sea, cada que alguien menciona algo, lo busca y nos lo pasa en el Muy grupo bien, de WhatsApp. me da mucho Entonces, gusto. les pido, porfa, si pueden ir prendiendo sus cámaras para tomarnos nuestra fotografía de registro. Sí, oye, y antes de irnos, Emiliano iba a escribir algo y luego ya no lo escribió. Nada más por si acaso. A ¿Me ver, ahí te escuchan escuchamos. todavía? Sí. Ah, ya. Es Venga, que venga, la última. iba a comentar que me llamó mucho la atención cuando hablábamos de pues la economía o el gasto económico que implica migrar. Hay un libro que se llama Los migrantes que no importan, de Oscar Martínez, un periodista, si no me recuerdo, que de El Salvador. Y justo ahí platica de cómo, o sea, el costo que pagan literalmente, económicamente hablando, las personas para migrar y es altísimo. O sea, me pareció algo impresionantemente caro y me llamó mucho la atención porque justo como los medios nos ponen estas imágenes súper revictimizantes de las personas migrantes, pero en realidad van cargando mucho dinero y esto quiere decir que han trabajado y han ahorrado por mucho tiempo. O sea, ¿sabes? Como que tenemos una idea de que son ay, pobrecitos de ellos, pero no, es gente también trabajadora y es gente que tiene el dinero para migrar. O sea, no cualquiera puede migrar, no es tan fácil tampoco. No Y en sé, ese y me llamó caso, mucho la atención. el caso particular de los salvadoreños, muchas veces es un familiar que está en Estados Unidos que junta el dinero para mandar para que venga el otro familiar y se va haciendo así como esa cadenita. Y lo otro es que a veces adquieren una deuda con el coyote, ¿no? Entonces dicen, tengo $1,000 y te voy a dar los otros 4,000 o los otros no sé cuántos cuando yo empiece a trabajar allá. Bueno, ¿y qué pasa si no empiezas a trabajar allá? Porque entonces el coyote va y le cobra a la familia. Hay una diversidad de historias ahí, que por eso yo pienso que hay que hablar mucho del antes y del después del tránsito y no solo del tránsito, ¿no? Porque eso nos permite entender el ciclo completo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Veo que ya ahí está la gente poniendo su cámara. Laura Cortés, Sandra Madiedo, Julieta Núñez, Aileen Sosín. Si gustan salir, este es el momento para prender sus cámaras. Lo mismo Claudia, ya, bueno, Federico, Mandy, Danae, Hitchman, Valeria, Brian, Pierina, Luis Fernando. Si gustan salir, vamos a tomar 2 fotitos. Entonces, mantengan una linda sonrisa. 1, 2, sonrían, 3. Y viene segunda foto. Entonces, Luis Fernando, Danae, Mandy, Valeria, si gustan salir, es el momento. Sonrían. 1, 2, 3. Muy bien, ahí Gabriela con su cubrebocas. Con perritos, algunas personas, muy bien. Un agradecimiento también muy especial a las personas que hacen parte de nuestra membresía, que se llama la Comunidad LATAM, que también nos acompañan. Muchas gracias por sumarse.
Y bueno, Aileen, muchas gracias por otra sesión más para hablar, conocer, analizar estas temáticas y pues nada, de verdad, de corazón, mil gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes por estar aquí el sábado en la mañana, lo aprecio muchísimo. Y bueno, pues seguimos, ¿no? En el chisme. Bueno. Oigan, y si empiezan a hacer trabajos de cobertura de migración, mándenme los links, ¿no? Para ir, voy haciendo mi archivito y luego vamos usando los ejemplos y así. Bueno, fantástico, chicos. Sandra, Javier, Luis Fernando, si tienen unos minutos para quedarnos, nos quedamos y a los demás, pues los despedimos. Aquí paro la grabación. Bye, bye.